Los directores. Líneas no escritas. Un placer saludarle como cada semana en este su espacio Los Directores, claro, a través de la señal de C7 Jalisco. Oiga, el pasado 8 de febrero, una noticia nos despertaba, bueno, el fallecimiento de Mario Vázquez Raña, titular de la OEM, la Organización Editorial Mexicana, propietaria de varios diarios a nivel nacional, y además, pues usted le recuerda todavía por aquellos meses que prácticamente pasó visitando Jalisco de manera constante por aquello de los Juegos Panamericanos, como también titular de la Organización Deportiva Panamericana, la ODEPA. Inclusive, al día siguiente, la verdad de las cosas es que llamó la atención la portada del diario El Occidental. Yo en Radio Noticias 1070 decía, bueno, hoy es una portada de esas que ameritan ser coleccionables por la característica peculiar, toda en negros y nada más con ese último adiós a Mario Vázquez Raña. Hoy, para platicar acerca de Organización Editorial Mexicana, de ese emporio periodístico y de Mario Vázquez Raña, yo agradezco el que me acompañen, bueno, dos personajes, dos directores en nuestra localidad. Saludo a Javier Valle, director de El Occidental. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José, gente, agradezco mucho la invitación. Inmerecidamente, ya que estamos aquí, porque de quien debería estar aquí debería de ser la familia, ¿no? También. Pero gracias por invitarnos y poder expresar parte de las vivencias con don Mario. Y con Javier Diario lo menciono nada más por El Occidental, bueno, en realidad director de la OEM en Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias. Y ex director de OEM y actualmente director del Museo de la Radio y la Televisión, Rodolfo González Reyes, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Hace algunas épocas también en la JB, en la XJB, aquí pues del sistema jalisciense. 1960 y algo, digamos. Exactamente. Digamos que sí, tuvimos la fortuna de colaborar en lo que podríamos llamar los tiempos heroicos de la JB. Cuando iniciaba. Cuando iniciaba, pues no tanto cuando iniciaba, porque inició... No, bueno, ya tenía sus años, ¿verdad? Tenía sus años desde Agustín Yáñez, ¿verdad? Que tomó su fuerza, pero fue una época en la Casa de la Cultura, con el doctor Ramón Córdoba y la dirección, en paz descanse, de Francisco Rea González, que la JB pues empezó como que dice su verdadero nacimiento. Y ahora pues es un admirable, realmente compañía, podemos decir ya de medios, que se ha consolidado muy profesionalmente. Estamos muy honrados sobre todo de compartir estos sentimientos, sobre todo con el entrañable amigo, tan apreciado director como lo es Javier Valle. Pues ambos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Mario Vázquez Raña. A ver, ¿quién empieza a platicarnos? Seguramente vamos a tener muchas anécdotas acerca de este personaje polémico, sin duda, polémico, pero insisto yo, con una amplia participación en los medios de comunicación a nivel nacional. A ver, por favor, Rodolfo. Bueno, comencemos. Por orden de antigüedad. Bueno, particularmente, digo, yo no puedo decir que fuera de un círculo demasiado cercano a él, como por ejemplo Javier, a quien yo sé que don Mario estimaba hasta de manera filial, ¿verdad? Es decir, ahí me tocó conocerlo pues en un plano casi netamente de trabajo, aunque eso propició pues muchos acercamientos, claro, en muchos aspectos. Pero como me tocó la transición entre lo que fue la cadena de periódicos García Balseca y pues la compra primero por el gobierno y luego a través del grupo Somex, aquel famoso grupo que agrupaba las empresas paraestatales, y luego la compra de la organización por parte de Mario Vázquez Raña, pues entonces podría decir que trabajé para Mario Vázquez Raña alrededor de 35 años. Exacto. En distintas épocas, con funciones, desde luego, empezando por las muy modestas, pero hubo momentos en los que realmente comentaba con Javier algo que conversamos frecuentemente de estos temas y por supuesto no podemos ocultar
que para nosotros la muerte de don Mario pues fue algo muy significativo, no solo desde el punto de vista laboral, profesional, sino en lo personal, porque fue una persona que se dio mucho a sus empresas, pero también a todos sus trabajadores. Entonces, pues en todo ese lapso, en todos esos 35 años, pasaron muchas vicisitudes y muchas cosas, algunas de las cuales podríamos compartir con ustedes. Y las cuales estamos esperando, por supuesto, y si nos permiten, nada más nos vamos rapidísimo a una pausa para ya regresar y platicar de ellas. En lo personal, me quedé siempre con la impresión de que era un personaje difícil, no sé si cabe el término, complicado y en su momento tal vez duro. Y sí me llama la atención que ustedes se van a enfocar en esta ocasión también esa otra parte, la persona humana, cercana a sus colaboradores. Y así que, pues regresando de la pausa, abundamos. No se vaya entonces, estamos en Los Directores. Los Directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Platicamos de Mario Vázquez Raña, el emporio de la Organización Editorial Mexicana y bueno, también los alcances de Mario Vázquez Raña en otros ámbitos como el deportivo. Platicamos con Javier Valle y Rodolfo González Reyes y bueno, es el turno de Javier Valle. A ver, Javier, vamos entrándole. Yo decía antes de la pausa que pues me quedaba siempre con la impresión de un hombre duro, recio, un personaje al que había que no solamente respetarle, sino temerle. Y todavía tengo el recuerdo de aquellos Juegos Panamericanos en Guadalajara, de aquellos, hace algunos años, 4 años, en los que traía fritos a Emilio González Márquez, Alfonso Petersen y otros tantos funcionarios a los que no los bajaba de aquí va un tono, ¿verdad? Así es, José Ángel. Pues mira, yo tuve la dicha de trabajar con don Mario hombro a hombro 20 años. Efectivamente, trabajar al frente o al lado del señor don Mario Vázquez Raña fue algo muy ilustrativo, muy de aprendizaje. Tienes mucha razón, el señor exigía, pero imponía en sus exigencias y yo quiero hacer las cosas que se hagan de esta manera, si no, no me sirves. Entonces, por mucha gente fue criticado en su manera de ser, pero la verdad, los que estuvimos cerca de él, aprendimos horrores. Don Mario decía y nos decía, aquí yo no quiero señoritas con pantalones, pero aquí lo que yo necesito es gente trabajadora. Y me marcó 3 reglas que nunca se me van a olvidar. Quizá Rodolfo las recuerde. Decía, el que la hace la paga. El que no sabe pregunte. Y el que la riega limpia. Entonces ten mucho cuidado en cometer esos 3 errores, porque así como te pongo en un cargo, te quito. Y había que estar ahí 16 horas al lado de él y nos daba 8 horas para dormir. Pero digo, no me quejo, al contrario, de eso yo aprendí mucho porque vi don Mario cómo se desarrolló en muchos aspectos, con muchos políticos, con muchos personajes de la vida deportiva, como tú bien lo estás mencionando, con presidentes de todo el mundo, perdón. Entonces fue algo que a mí le decía, ya cuando terminaban sus reuniones, yo me sentaba con don Mario y le decía, oiga, don Mario, usted lo respetan mucho. Dice, no, a mí no me gusta que me respeten. A mí me gusta que me tengan miedo. Entonces, digo, bueno, sí, cierto, tienes razón, ¿no? Digo, el poder que tenía don Mario de veras era increíble. Con un manazo solucionaba todas las cosas. Pero sí, fue algo muy, muy impresionante para mí que marcó mi vida 20 años. Que pues yo ya sabía lo que tenía que decir, qué no decir y cómo tenía que presentar las cosas a mi jefe, a don Mario. Que de veras yo sí le agradezco mucho y con mucho orgullo le digo, lo puedo decir que soy gente de la escuela de don Mario Vázquez Raña. Rodolfo le recuerda cómo. Algunos, desde luego, lo veíamos un poco más a distancia, porque pues la organización es muy compleja. Es decir, manejar 70 periódicos y todo eso, pues te hace pensar que a veces hay una cierta lejanía, ¿no? Hubo un hecho cuando nadie se puede decir, tenía ya experiencias sobre él desde que
asumió la organización y empezó a manejarla, claro. Lo sentíamos como una forma administrativa de un cambio. Esperábamos ciertas políticas editoriales diferentes, cosas, no, nada cambió. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, el Occidental, por supuesto, era el eslabón y le llamaban la corona de la OEM. O sea, sumamente destacado entre los demás periódicos de la organización. Pero hubo un hecho que fue pues un tanto eventual, de tipo laboral, en el que conocimos quién era Mario Vázquez Raña. Todos, desde el último empleado hasta los directores. Ese hecho fue una huelga. Tuvimos una huelga en 83 que es única en la historia periodística de Jalisco, y que fue una huelga que, aunque duró 3 semanas, una huelga que finalmente pues terminó por ser una situación relativamente trivial, pero que ocasionó un caos desde el momento en que hubo un día que no salimos a la circulación. Claro, una huelga estalla y pues ese día no hubo periódico. Pero al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, sí hubo periódico. Porque conocimos quién fue Mario Vázquez Raña en ese momento. Don Mario dijo, no se volverá a suspender un solo día. Ni el Occidental, ni el Sol de Guadalajara, que también circulaba. Exacto. Entonces dijo, yo lo voy a resolver. Primero, desplegó lo que él tenía como empresario, que era una flotilla de aviones, para empezar a manejar toda la información. Y el Occidental empezó a imprimirse en los talleres del Sol de México y el Sol de Guadalajara en los talleres del Sol de León. Es así como a la semana o a la segunda semana, cuando todavía no sabíamos si la huelga se prolongaba o no, entonces en aquel entonces yo era jefe de información del Occidental, en ese tiempo simplemente nos trajo unos aparatos extraños. Se llamaban computadoras. Es decir, no sé, nadie conocía las computadoras, nadie sabía cómo se manejaban. Son artefactos, pero traía operadoras. Y entonces, en vez de estar mandando notas a México en avión, o como podíamos en Telex, o como fuera, llegaban solitas. Llegaban solitas, ya iban transcritas, ya venían operadoras manejando estos aparatos raros. Es decir, que empezaron a usarse. Ese cambio tecnológico y todo eso fue una de las grandes preocupaciones de don Mario, como te consta, Javier. Es decir, él siempre quiso que se fuera a la vanguardia en ese sentido, y de hecho lo logró, creo, en gran medida. Es decir, quizá algunos otros problemas afectaron, como por ejemplo cambiar sistemas de rotativas y todo eso es mucho más complejo, pero él hizo un esfuerzo y nos demostró sobre todo la capacidad de determinación y decisión que tenía ese señor para decir, ¿cómo que una huelga en mi periódico? En ese momento yo sentí que Mario Vázquez Raña, porque quizá tú todavía estabas muy joven, pero quizá te acuerdes de que ahí él empezó a crear las direcciones regionales de la OEM. O sea, a que cada región tuviera su propia vida, porque fue muy profundamente respetuoso de la ideología y de la idiosincrasia de cada parte donde editaba un periódico. Así que tiene mucho que ver su personalidad con la forma como se manejaban los periódicos. No, y cabe destacar que tampoco fue aquí en Guadalajara, también en otras partes del país se pasaron situaciones similares. E igual, o sea, no te preocupes, oiga, señores, que estamos aquí en huelga, los famosos bombazos, ¿te acuerdas? De Sonora. Claro, así es. Se cerró el periódico, pero las instalaciones, pero el periódico jamás dejó de circular. Como se pudo, pero se salió el periódico. Entonces, este era un ejemplo de varios casos que también y la decisión de no darse por vencido, o sea, demostrar que sí se puede. ¿Y en qué terminó la huelga? Aquella huelga terminó con dulces y chocolates y pasteles. Con el aumento de un punto porcentual sobre una demanda de incremento salarial. Nada.
Pero esas cosas dañan mucho a los periódicos. Un periódico Exacto. no puede dejar de salir. No. Es decir, es algo fatal. Exacto. Podríamos decir que eso en cierta forma fue un parteaguas. Pero pues de ese parteaguas, el Occidental y la organización buscaron superarse de muchas formas. A Javier le tocó, como decía yo, digo, él tiene quizá más palabras en cuanto a la cercanía personal, ultrapersonal, diría yo, con don Mario, con su familia. Nosotros acá teníamos una situación, a mí me tocó pues la suerte de ser director, ¿verdad? Por lo menos algunos años, ¿verdad? Como 7 u 8, ¿verdad? Por ahí. Es decir, que me tocó, pero tuve antecesores como Ricardo del Valle o como Guillermo Chao, que también eran gente, muy cercana, muy cercana. Y lo fueron, particularmente Guillermo Chao fue una persona estrechamente vinculada al desarrollo de la organización, por lo menos en una parte muy importante. Entonces ellos conocían un poquito más las entrañas, por así decirlo, de la organización. Pero hay un punto que yo creo que Javier mencionaba en lo de los Juegos Panamericanos, todo eso, pero realmente don Mario se identificó mucho con Jalisco. Eso ténganlo por seguro. Es decir, él buscaba cualquier pretexto para venir, tenía un interés muy grande en la plaza. Les voy a decir, no entendía mucho el mercado, o no llegó a entenderlo mucho. Y creo que todavía nosotros no lo entendemos mucho, el mercado. No, bueno, pues es que para entender a Jalisco y particularmente a Guadalajara, difícil, ¿no? Como mercado. Pues, exacto, ¿verdad? exacto. Es decir, y lógico que eso tenía sus problemas, pero francamente dedicó mucho de su esfuerzo. Lo es así, tanto, que él siempre soñó con traer los Juegos Panamericanos a Jalisco. Y lo inició, si mal no recuerdo, desde la época del gobierno de Alberto Cárdenas. Y primero fracasó, porque hubo un intento primero por hacerlo, y sin embargo fue cuando se fueron a Dominicana, ¿no? Dominicana. Exacto. A Dominicana. Luego pues ya estaba comprometido los de Brasil. Río. De verdad, cuando estás tú. Y finalmente pues se realizaron aquí. Regresando de la pausa, quisiera detenerme justo en eso, en la realización de los Juegos Panamericanos. ¿Se decepcionó Mario Vázquez Raña? Lo comentamos después. No se vaya, estamos en Los Directores. Los Directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de la pausa, ya nos platicaba Rodolfo González Reyes, el director del Museo de la Radio y la Televisión, acerca de Mario Vázquez Raña y cómo tenía ese entusiasmo, ese deseo de que los Juegos Panamericanos se realizaran aquí, en Guadalajara, y durante muchos años se esforzó porque fuera esta la sede. Que por cierto, bueno, ya en las fechas recientes, ayer concretamente, nos enterábamos que tampoco seremos ya sede de ese mundial de natación que esperábamos para el 17, ahora por cuestión de pesos y centavos. Y yo dejaba la pregunta en el aire, Javier Valle. Vázquez Raña, al final, quedó como la percepción de la mayoría lo refiere, decepcionado por cómo se realizaron los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Mira, más bien yo creo que estuvo desesperado, porque don Mario decía, yo así de fácil, ya veo tanta desorganización, los ultimatos que le puso en aquello entonces al comité organizador, veía que no le entendían, dice, bueno, ¿de qué idioma quieren que les hable para que yo sepan lo que yo necesito? Si yo con la mano en la cintura me los llevo a México, a la Ciudad de México, ahí tenemos todo, la infraestructura, pero quería darle ese plus a Guadalajara. Realmente, mira, decepcionado, te puedo decir que desesperado, más que decepcionado, porque él veía que no podían entenderle a lo que las exigencias que se necesitaba, no tanto el capricho de don Mario Vázquez Raña, sino los lineamientos que le marcaba la misma Organización Deportiva Panamericana. Entonces, don Mario en una desesperación, ¿sabes qué? Le presenta, él en un principio vio bien el proyecto viable, el de la barranca de Huentitán. No se dieron las circunstancias, muchos empezaron a decir que no, que vamos a darle un golpe muy fuerte a lo que es el medio ambiente y demás. Ok,
propuso otros lugares. Fue el primer proyecto, entonces la primera propuesta, más allá de lo del Parque Morelos, fue la zona de la Barranca. Así es, y ¿sabes qué? Se lo rechazaron, bueno, les dejo yo la responsabilidad a ustedes, pero eso es lo que realmente necesitamos, una área donde los deportistas puedan respirar aire puro, puedan hacer sus ejercicios, puedan salir a entrenar y demás. Total, o sea, no lo entendieron así los mismos organizadores del comité, organizador, para la redundancia, y le presentan el proyecto del Parque Morelos. O sea, don Mario, desde que le dijeron, es que el Parque Morelos, ¿cuál es el Parque Morelos? Pues ese parquecito que está ahí, mire, está en la mera ciudad. No, discúlpeme, pero ustedes recordarán esa frase que dijo, eso y las ruinas de Cacaxtla es lo mismo. No podemos hacer esos juegos, por favor, aplíquense, porque estoy así un tantito de quitarle los juegos. Esa era la desesperación de don Mario. Y sentado y volvieran a reunirse y don Mario, es que no hay más, no, tiene que haber más. Es por eso que a la vez, y digo un título personal, se me hace un poco injusto que a don Mario ahora lo critiquen o lo señalen por lo que está pasando en las villas panamericanas, ¿no? A él le dijeron, pues es que vamos a hacerlo, bueno, pues vio el lugar agradable, pero pues quien tenía la responsabilidad eran las mismas autoridades y el comité organizador de los Juegos Panamericanos. Entonces, más que desilusionado, desesperado. Al final, pues las cosas, los estiras y aflojes se llevaron a cabo con éxito los Juegos, pero sí quedó ese poquito sabor mal de boca, ¿no? Y tocaste un tema muy importante, José Ángel. Ya no vamos a ser sede de ese Mundial de Natación que tantos, ustedes recordarán cuando terminaron los Panamericanos, ya estábamos esperando que llegara el 2017 porque ganamos la sede. Yo sí lanzo un SOS porque si hubiera estado don Mario, mete la mano. Mete la mano y organiza eso y otros juegos más. Entonces, yo creo que ese es un buen momento para que las mismas autoridades vean que no nada más es por criticar a don Mario que le decían que sus intereses, no es cierto. Don Mario pesaba mucho en las decisiones para que se volteara aquí a México. Entonces sale el caso de cuando los Juegos Olímpicos también del 68, o sea, él estaba en su auge y pues los trajo. Y trajo también a varios, muy reconocido, pero sí, ojo, yo me lamentaría mucho en esperar que pues a rato que no podemos ser ni sede de unos Juegos, una mini olimpiada porque pues no tenemos los recursos o bien no estamos preparados. El argumento del gobierno federal fue justamente eso, ¿no? Sí. Que pues no hay lana. Estamos en crisis, hay recorte presupuestal, ya ven cómo anda la situación mundial y el precio del petróleo y pues adiós al Mundial de Natación. O sea, yo creo que eso, bueno, siempre ha habido crisis, yo creo que desde que yo nací siempre hemos estado en crisis, vamos a superar crisis y nunca las hemos superado, o sea, hemos superado desgracias, pero pues digo, si don Mario, un empresario visionario, dio el ejemplo, pues ¿por qué no seguirlo, no? Si estuviera vivo don Mario, no lo hubiera permitido. No lo hubiera permitido y le jala las orejas a quien sea, ¿eh? Hasta el mismo. A todos. Sí, pero una anécdota que me acuerdo mucho de don Mario cuando fueron la clausura de los Juegos Panamericanos en Río. Él le tocó clausurar los Juegos y pues estaba dando su declaración y hoy por concluido. Hoy, cuando decía hoy, todos le decían hoy. Don Mario se quedaba, es que hoy vamos a... Hoy en portugués significa hola. Y cada que decía don Mario, hoy, todos le decían, hoy. Algo muy... Yo creo que interesante, claro. A ver, ¿alguna otra anécdota que recuerden ustedes en estos momentos, justamente así ya de este otro ámbito, de la persona, si del permites, ser humano? Por favor. Don Mario, después de las sesiones o después de una reunión con él, contaba todo lo que era su comité directivo y pues nos invitaba a comer. Y de esas comidas salían muchas anécdotas. Y don Mario me decía, de veras que yo los quiero mucho, mis periódicos, yo los amo. Y contó una anécdota que nunca se me va a olvidar, porque él, recordarán que también fue parte fundador de aquella compañía de muebles Hermanos Vázquez. Perdón, donde todos los hermanos participaron. El propio don Mario. Digamos con Chabelo. Ándale. Que sigue vivo. K2 y demás. Sí. El mismo don Mario cuenta, porque tenía su establecimiento allá en la Ciudad de México, en el Eje 1 y Mosqueta.
tenía ahí su establecimiento y él mismo entregaba muebles. Dice, yo agarraba mi bicicleta y ponía atrás que el comedor, que la mesa y los taburetes y demás. Y siempre me iba a repartir. Yo desde chavo me iba a repartir. Y en la esquina siempre veía la prensa, periódico de la prensa, en la Ciudad de México, y el Esto, juntos. Sí. Y cada que veía, decía, esos periódicos van a ser míos. O sea, lo contaba así, pues, don Mario, joven. Esos periódicos, y cada que pasaba, esos periódicos van a ser míos. Y mira, pasó. O sea, dejó los muebles, dejó la compañía, entregó sus acciones y se enfocó de lleno a lo que era el negocio de los periódicos. Hace algunos ayeres, cuando yo empezaba en esto del periodismo, bueno, había algo que me llamaba siempre la atención y creo que nos la llamó desde siempre. Las entrevistas con dignatarios, las entrevistas con mandatarios. Pues ahí sí, discúlpenme, pues serán ustedes muy directores, pero esas las hago yo. Y lo veíamos a él, ¿no? Con estas entrevistas de plana completa, charlando él con los primeros mandatarios. ¿Alguna anécdota que recuerden en esta materia? Mira, Sí. Bueno. perdón. Sí. Mira, la verdad es que él tenía un picaporte muy especial con los mandatarios. Es decir, era su posición también como presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, la ACNO, ¿verdad? O sea, Sí. es decir, entonces eso le facilitaba a él mucho tener acceso con jefes de Estado. Pero él no desaprovechaba el viaje. Es decir, iba con quien fuera y lógicamente decía, bueno, y una entrevista para la organización. Perdón, hasta el mismo Papa Juan Pablo II le tocó la entrevista. Cierto. No, y Cierto. hubo unas, bueno, yo guardo en la memoria, digo, muchas si tú quieres eran porque, donde fuera, si así fuera un país relativamente modesto, ¿verdad? Que las islas no sé qué o lo que fuera, él atendía con gusto a los mandatarios, a los jefes de Estado y les hacía una entrevista, les sacaba algún punto de interés. O sea, y eso que él no era propiamente un periodista, él nunca dijo yo soy un periodista. Y seguro Iban le y sacaba. pedían permiso Sí. para, oiga, fíjese que yo quiero dar a conocer eso. ¿Me da permiso usted de...? O sea, No, y seguramente les sacaba mucho más de lo que publicaban, ¿no? No, Mucha más información pero que hubo unas, se te digo, quedó. Yo en realidad, él incluso llegó pues hasta editarlas, ¿no? En algunos volúmenes que se llaman Diálogos con la Historia. Pero fueron como 3 o 4 volúmenes o más. No, son 8 más. Bueno, ya, yo No, me no, quedé no. como él. Pero francamente hubo algunas que fueron memorables. Por ejemplo, con Nelson Mandela, Fidel Castro. con Fidel Castro era... Muammar Gaddafi. Porque ahí tenía una relación incluso muy cercana, muy criticada por razones obvias, a veces, por razones pues de las relaciones internacionales y demás, pero su relación con Fidel era muy sincera, era muy amistosa. A Fidel le gustaba mucho seguramente que le llevara whisky, Exacto. y él le dio tequila. Todo, whisky, cigarros, tequila, y ropa. Y a don Mayor pues le gustaba mucho venirse cargado de su bebida favorita, que era el ron. El ron. A él le gustaba el ron, de hecho preparaba sus cócteles, ¿te acuerdas? Aquellos de este tamaño eran sus bebidas que preparaba. Él le gustaba prepararle la bebida a sus huéspedes, por ejemplo, en comidas y todo. No hubo funcionario de alto nivel que no pasara por el penthouse, por la oficina de don Mario Vázquez-Raña. Y en realidad, te digo, se habla mucho de él en cuanto a todo esto. Qué bueno que se toca el punto de que él quiso estar a la altura y poner a la altura a la organización de cualquier otro. Y dudo mucho que ningún otro periódico haya hecho tanto en ese sentido de las entrevistas como lo hizo él. Exacto. Se comunica Alfonso Prados, de Jardines del Sol. Así que felicita a este espacio, muchas gracias. Y también saluda y felicita especialmente a don Rodolfo González Reyes. Así que le leyó en el Occidental ya hace varios años y tiene muy buenos recuerdos. Gracias, muy Dice bien. que hace 15 o 16 años que no sabía de él y le da mucho gusto verlo. Felicidades, se siente muy amable. Muy amable y un abrazo afectuoso.
Pues nosotros vamos rápido a la pausa y regresamos para continuar platicando ya en este último bloque. Se nos está yendo rápido el programa y platicando de Mario Vázquez Raña. No se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en el último bloque, platicando de Mario Vázquez Raña y platicando con, bueno, personajes ya de nuestro medio en la localidad, Rodolfo González Reyes, hoy director del Museo de la Radio y la Televisión, durante mucho tiempo, bueno, jefe de información, subdirector, director en el Occidental. Reportero, por supuesto. Músico, poeta. Bueno, Javier Valle, que es actualmente el director de la OEM en nuestra entidad, y además excelente amigo. Excelente amigo. Oigan, a Mario Vázquez Raña se le recuerda, es más, yo supongo que hay mexicanos que le recuerdan más, pese a sus 70 diarios, como un personaje importante en el ámbito deportivo. Prácticamente su participación en el tema pues es un parteaguas, ¿no? En México, en lo que refiere al deporte amateur, hay un antes y un después con Mario Vázquez Raña. Pero a ver, en la parte humana, sigamos platicando en estos minutos que nos restan acerca de ello. A ver, Rodolfo. A ver, mira, no es que estemos recurriendo a la práctica normal, podríamos decir, de hablar bien de una persona muerta. Ya fallecida. Es decir, yo te podría decir que Javier, inclusive yo en lo personal, sí lo puedo decir abiertamente, pues llegamos a tener nuestras diferencias. Claro. Es decir, diferencias que por fortuna teníamos la posibilidad de plantearle. Una cosa es que tengas las diferencias y tú digas, no, pues es mi jefe, mejor hago lo que él dice y se acabó. Claro, hacíamos las cosas que estructuralmente él nos marcaba. Pero eran cuestiones que atañían pues, a toda la operación de la organización y que lógicamente pues, no podíamos salir de ciertos cuadrantes operativos. Pero como los financieros, como los de distinto tipo, ¿no? Pero ciertamente, como yo te decía, él sentía respeto. ¿Por qué? Porque sabía que el público, por ejemplo, de Guadalajara, llegamos a comentarlo así hasta en estos términos. Mario, pues, el Occidental no es de Vázquez Raña, no es de la OEM, es de los jaliscienses, que son los que lo compran todos los días. Y él respetaba mucho esa idea de que efectivamente, que yo recuerde, y esto para mí es muy importante y lo supe desde aquel día que me llamó para decirme, quiero que seas director, por ejemplo, cosa que también le pasó a Javier. Pero el día, a lo mejor tú ya mero te desmayas, igual que yo, ¿verdad? Pero ese día hay dos cosas que se me hicieron muy curiosas de parte de él. Uno fue que me dijera, don Mario era un fanático de la idea de la juventud. Pues él quiso verse joven y lo logró. ¿Por qué? Porque se cuidaba físicamente. Si ustedes ven una foto de Vázquez Raña, no ahorita, sino hace 3, 4 años, lo ven relativamente bien, físicamente para su edad. Entonces él me decía, ¿sabes qué? Nada más que a mí no me gusta que mis directores se vean viejos. Yo ya estaba en edad. Javier fue uno de los directores más jóvenes de la UEM, pero yo ya tenía mis añitos. Entonces me dijo, así que, pues con la barba te ves más viejo. Y con esa panza, pues también. Yo dije, bueno, don Mario, pues si esas son las condiciones, pues yo le puedo asegurar pues que la panza va a tardar un poquito, y hasta la fecha, ¿verdad? Pero la barba mañana no existe. O sea, esa era una idea que esto de la barba era una cuestión que él tomaba como que realmente le gustaba que su gente fuera jovial, que se viera joven, que se viera bien. Insistía él mucho en eso. Y el otro punto, que también tuvo cosas muy expresivas, es que lógicamente no es igual estar a un encargo de subdirector o lo que quieras,
a ser ya un director. Director, la pregunta que tú haces, que es tu jefe máximo, oiga, don Mario, ahora que ya soy director, pues ahora sí dígame, ¿cuál es la línea? O sea, preguntar, ¿por dónde me voy? ¿Verdad? Es decir, exacto. porque ya es distinto. Un director ya tiene que tener ese... Palabras más, palabras menos. Me dijo algo como decir, esa es tu chamba, no la mía. Es decir, él dejaba en un momento a que los directores sintieran lo que era su gente y en un momento dado, claro, todos sabíamos que había cosas generales, pero a líneas muy generales. Y sí, con todo y las diferencias o las cosas que a veces se tienen, porque pues uno trata de defender su campito, su periódico, Claro. Incluso a veces hasta el propio patrón. Pero realmente te puedo decir que él fue un hombre que respetó, que quería mucho ver las cosas de esa manera, y al menos yo en mi caso, y estoy seguro que fue el caso de Javier, y esto es muy importante a estos niveles, para los grandes señores que manejan grandes empresas a nivel nacional, yo nunca recibí una consigna de Mario Vázquez Raña. Nunca me dijo, pégale a este. ¿A ti sí? ¿A ti sí? Oye, bueno, no me dijo, pégale a este. No me tocó. No, a mí no me tocó realmente que él me dijera eso, y eso que vivimos épocas muy difíciles, y eso es tema de otra historia, pero en la época de Fox fue muy difícil para él. Ni a Fox le quiso pegar. No, y en cambio, yo creo que Fox sí le pegó. Sí. Mucho. Digo, mucho, porque lo sentimos, fue la época en que yo asumí y yo veía las cosas a nivel Hacienda, a nivel seguro, o sea, por el lado que nunca tampoco le pudieron pegar. Exacto. Javier. Pues bueno, pues sí, coincido con Rodolfo, pero sí, trabajar con Mario Vázquez Raña, yo insisto, fue algo muy maravilloso, estupendo, fue de aprendizaje, marcaba línea. Bueno, de este lado, como Rodolfo, pues yo no lo tuve porque yo estuve directamente desde sus oficinas centrales y sabía todas las operaciones. Estuve en varios periódicos antes de llegar aquí a Guadalajara, y la línea, pues obviamente cuidar la de don Mario, y pues quien se portara mal también, pues tratarlo como tal, ¿no? Recordarás al gobernador de Sonora, Enrique Bols, también. Bueno, que fue algo muy delicado. Pero esos eran cuestionamientos objetivos periodísticos, vamos, eran naturales. Pero bueno, y que tenían que ver con esos tres lineamientos que mencionabas, ¿no? Sí. El que la riega. Ándale, sí, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Y mira, el tiempo es corto, yo sé que hablar de don Mario Vázquez Raña, yo sí quisiera, no tuve oportunidad de despedirme de él ya, pero pues yo le agradezco mucho a don Mario. Yo creo que siempre en mi vida me dejó marcado, porque me dejó mucha enseñanza de lo que es el periodismo, y me admiraba mucho su forma de ser y cómo dirigirse a las personas. En una ocasión me acuerdo que le preguntaron, oiga, ¿usted es así porque le gusta ser autoritario, le gusta tener el poder? Y don Mario decía, bueno, pues ¿a quién no le gusta tener el poder? Pues, si tengo el poder y sé canalizarlo y sé hacer bien mi trabajo, yo no tengo ninguna queja. Entonces, y volviendo al tema de los Panamericanos, don Mario ya al último, cuando fue esto de la clausura, y pasó toda la euforia de los Panamericanos, se molestó mucho, sí, porque al mes le estaban cobrando, literalmente llegaban a la puerta a cobrarle, que doña Jovita, que le debían 20,000 tortas aguadas, y que los colchones no los pagaron, y que los garrafones de agua fueron 5,000, y así le desglosaron. Se iban con él. Pero le tocaban la puerta a él. O sea, oye, ¿sabes qué? Pues yo no te contraté. Sí, yo soy el presidente de la ODEPA, pero yo no soy el comité organizador. Ve y reclama al señor que está allá de barbita. No, o sea, no. Otro de barbita. Emilio y demás y compañía, ¿no? El propio gobernador ahora Aristóteles reconoce que fue una desorganización total. No sé, se nos está acabando el tiempo, mi querido José Ángel. Entonces sí, yo quiero, de donde esté don Mario, agradecerle. Hablar de don Mario, yo creo que nos vamos a tardar mucho tiempo. Superar, que algún mexicano supere todo lo que hizo. Dueño de la Organización Editorial Mexicana, 70 periódicos, 24 estaciones de radio, 250 pantallas electrónicas en todo el país. Dueño de Cartones Ponderosa, Ecofibras. ¿Quién más? Se me fue ahorita de la mente, pero
don Mario, un visionario, un hombre ejemplar mexicano, quien diga lo contrario, bueno, pues es muy respetable su punto de vista, pero le dio mucho al país. Y hoy día, sí, yo no quiero sonar a reclamo, pero ni el mismo Congreso es para hacer un reconocimiento a la labor y el esfuerzo que hizo don Mario aquí en Jalisco, su tierra, como bien dice Rodolfo, porque amaba mucho a Jalisco, a Guadalajara en especial. No, estás pidiendo mucho. Los del Congreso están preocupados por otras Por López cosas. Castro, ¿no? Exacto, no. Está complicado. Bueno, miren, se comunican para felicitar. Bueno, gracias. Dicen que al conductor y a los dos invitados de lujo. Hombre, Es colaborador de los dos, Javier Garavito. es un entrañable saludo. amigo. ¿Cómo no? Javier, Claro. Entrañable claro que sí. amigo. Garavito, cómo no. No, pues como bien dicen, difícil platicar en menos de una hora acerca de Mario Vázquez Raña. Nada más preguntaría, ¿y con un sí o no? ¿Nunca quiso entrarle a la política electoral? Digo, Déjame decirte una cosa, rápido. No le interesaba mucho, ¿No? pero sí le ofrecieron dirigir el Comité Olímpico Internacional. En el 2000 fue miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Nacional, Comité Internacional, el COI. Internacional. COI, y don Mario declinó, no quiso. No porque no quisiera, no pudiera, sino porque no quiso dejar México. Mira, bueno, interesante. Ambos, muchas gracias. Muy amables por Muchas gracias visitarnos. por la invitación. Gracias. Un honor estar aquí. Y gracias también a usted por el favor de su compañía. Nosotros le invitamos a continuar en la sintonía de C7 Jalisco. Los directores. Líneas no escritas.